Listo. Ok. Entonces, bueno, como veníamos hablando ahorita, el objeto de la norma es, saldría esto de darle una seguridad a aquellas personas con las que estamos, o los diseños que hagamos y la forma como hacemos nuestro trabajo, que se haga de una manera óptima para que tenga esa capacidad de trabajo nuestras estructuras. Entonces, el alcance, obviamente, son los requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificaciones. ¿Entiendes? El diseño y construcción, que es lo que a nosotros nos interesa. Por lo menos en el capítulo E habla de, ahí no, en ese capítulo resumen todo para construcción de casas de 1 o 2 pisos. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, mira, toda la norma, que son, creo que son 8 capítulos, que va hasta la F, toda la norma habla de todos los aspectos de la construcción, ¿cierto? Desde el construir con guadua, de que si tú vas a hacer una columna en madera y cosas, todo lo que se pudieron imaginar en su momento lo metieron en toda la norma. Pero hicieron el capítulo E donde hacen como un resumen o focalizan, mejor dicho, todas las normas a simplemente a lo que sería la construcción más común, que son diseño y construcción de casas de 1 o 2 pisos. Entonces, y con un área, creo que son 300 metros cuadrados, 400, no me acuerdo ahorita. Hacen como es, el título E, aplica para ese tipo de viviendas para que sea como mucho más fácil la aplicación de la norma y ubicar cada aspecto de la misma. Bueno, las edificaciones construidas antes vigentes. Ah, bueno, fíjense, también nos dice, obviamente nos pone un lapso de tiempo que dice, bueno, como la norma salió en el 2010, las casas que estaban antes, construidas antes de esta fecha, también deben de someterse a unas normas específicas cuando se le vaya a hacer una remodelación, una adecuación, fíjense, una remodelación del sistema estructural, un análisis de vulnerabilidad y el diseño de intervenciones de reforzamiento y rehabilitación sísmica. ¿Qué nos dice? Bueno, mira, en esta norma nos dice cómo deberemos nosotros actuar si vamos a agarrar una vivienda vieja y la vamos a transformar. Es decir, si yo voy a hacer una remodelación, por darle un ejemplo, yo voy a meter una remodelación en la curaduría, no sé si allá donde estén ustedes trabaja en la curaduría o es, ¿cómo se llama? Planeación, si es la alcaldía. Allá no van a exigir que si de repente yo tengo una casa de 1 piso y la voy a volver de 2, ¿cierto? Yo voy a sacar el permiso. Entonces, obviamente, como yo voy a sacar el permiso, allá el ingeniero que revisa eso, aquí es la curaduría, me va a exigir que yo cumpla con la norma sismo resistente, aunque la casa sea vieja. Dice, no, pero tú lo que vas a hacer tiene que cumplir con las normas. Igual hay una norma que es la del PO que nos dice, por ejemplo, aquí en el Valle, que debe tener un retiro mínimo de 3 metros, que debe tener patio, que todas las habitaciones tienen que tener una ventana con iluminación natural, que tiene que tener acceso un baño cada 3 cuartos, que debe, si es más de 3 pisos, de tener 2 puestos de estacionamiento, cosas así que lo están diciendo en la norma, pero que si tú construyes en una casa vieja, tienes que aplicarlas. Entonces, la trampita que hace uno cuando uno va a sacar un permiso es decir que la casa la hizo antes de estos 5 años. Antes, bueno, antes, que está hecha antes de 2010, perdón. Aunque son 5 años. Si la construcción tiene más de 5 años de construida, tú puedes, digamos, te saltas ahí esa parte. Entonces, si por lo menos yo voy a legalizar una casa donde yo hice la puerta ahí a pie de calle, que no se puede, si yo la hice ahorita y la quiero legalizar, yo digo que he hecho mentira y digo, no, mira, esa casa la hice hace 5 años. Entonces ahí, bueno, si la hiciste hace 5 años, te la valgo. Entonces es, digamos, como un huequito que hay por ahí que todos se utiliza para hacer la trampita y poder sacar los permisos. Entonces, bueno, hablando, siguiendo con la norma, fíjense, como yo les dije, la norma tiene, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exactamente, 6 capítulos o 6 títulos como tal. Aquí tenemos una fotico de la norma. Hablamos del título A que nos habla de los requisitos generales del diseño y construcción sismo resistente. Es decir, que aquí nos habla de los aspectos generales, de las definiciones, de cómo hacer el proceso de construcción. Nos dice, por lo menos, date un ejemplo, ahí nos dice, hay un cuadrito donde te dice cómo tú debes de actuar.
Te dice, bueno, primero es la delimitación, después de la delimitación vas a hacer los planos, después los planos vas a ir a catastro a ver si te lo aplican. Te hacen como una forma de actuar cuando tú vas a construir. Igual ahorita lo vamos a ver un poquito más al detalle cada uno de estos títulos. El B es de carga, el C es del concreto como tal, el D es de mampostería estructural, el E habla de las casas de uno o dos pisos que le estaba comentando ahorita, y el F habla de estructuras metálicas. Fíjense, cuando hablamos ya aquí entramos al capítulo A, vemos que el capítulo A1 es la introducción que nos habla de cómo se debe de ejecutar un diseño estructural, un diseño arquitectónico. Entonces nos habla de algunas generalidades, algunas cositas por ahí. Después, en este mismo capítulo, nos hablan también de la organización del presente reglamento, es decir, cómo se debe presentar el proyecto, procedimiento de diseño y construcción, que cuando uno hace un diseño debe de cumplir con unas normas que, bueno, a medida que vamos avanzando, se las voy tirando o se las voy diciendo poco a poco como para que vayan captando las consideraciones especiales, diseño, planos y memorias, que esto es lo que nos incluye a nosotros aquí en este curso, que son los diseños, planos y memorias de los planos, obviamente, que se van a hacer. Igualmente nos habla de la obligatoriedad de las normas técnicas citadas en el reglamento. Este es el capítulo 1. Entonces, fíjense, que aquí nos habla de los diseños, procedimientos de diseño. Cuando nosotros hablamos de procesos de diseño, bueno, un resumen mejor, ¿qué es lo primero que nos basa? Teniendo en cuenta, agarrando esto que dice aquí, que el Colombia cuenta con varios tipos de suelos, y cada región tiene una zona un riesgo sísmico diferente. ¿Qué hicieron o qué hizo la norma? Hizo zonas sísmicas, que ahorita la vamos a ver, con el fin de que cada zona sísmica tuviera una adecuación diferente. Es decir, si yo voy a hacer una casa en Bogotá, no es lo mismo que hacer una casa aquí, ¿cierto? O hacerla en otro lugar, digamos en el Chocó, o en esos lugares que llueven bastante por allá, que el nivel freático prácticamente que viven en una laguna, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos dice en el título A? Bueno, nos hace referencia a que o nos divide a Colombia en unos sectores sísmicos, que lo vamos a ver a continuación. Fíjense que estas son las zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos en Colombia. Entonces tenemos esta parte superior, que es intermedia, aquí tenemos esta franja, si ven que está Valledupar y toda esta cosa, creo que ustedes están por aquí. Es una zona baja de amenaza sísmica. Tenemos por acá, creo que aquí entra Bogotá, que es intermedia. Aquí vemos una que es alta, que es la parte del Pacífico, todo eso. ¿Cómo? Santander es alto. Exacto. Bueno, debe estar entonces por aquí. Bucaramanga, mírenlo aquí. Igual, bueno, dependiendo a lo que vamos a hablar, se depende a la zona que queramos estudiar. Aquí basándonos en este planito, nosotros buscamos nuestra ciudad y vemos a ver la amenaza sísmica. Igual yo creo que aquí tenemos, obviamente de este plano se deriva esta tabla que vemos aquí. Ustedes por lo menos, ustedes están en el norte de Santander, me dijeron. César. Montería. Ah, bueno, si están en el Cesar, está abajo. Por lo menos yo estoy en Valledupar. Aquí pura capital, por decirlo así. Pero vamos a poner un ejemplo. Aquí iba hablando de Valledupar. Entonces, fíjense, yo si estoy en Valledupar y voy a hacer un cálculo en Valledupar, yo me tengo que regir por estos numeritos que ven aquí, que es vamos a verlo acá arriba mejor, aquí, que vemos que la zona sísmica de amenaza sísmica es baja. Bueno, vamos a poner Barranquilla, para no tener que bajar. Deja un momento ahí. Coño, espera un momento. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Quién es? Ah, ah, me busca aquí, ya, que estoy trabajando ahí, ¿no?
Disculpen ahí nuevamente por estos lados. Entonces, fíjense. Bueno, tomando aquí este cuadro, nosotros buscaríamos la ciudad donde nos encontramos, en este caso es Barranquilla, y fíjense que aquí nos dan unos coeficientes, mírenlo aquí, el A sub A y el A sub B. Esto hay que tenerlo muy presente porque en todos los planos nos va a aparecer esta descripción, donde nos debe de salir qué tipo de amenaza sísmica está la vivienda o lo que sea que estamos construyendo, y el coeficiente que representa la aceleración horizontal, pico efectiva para el diseño dado, o el coeficiente que representa la velocidad horizontal, pico efectiva para el diseño. Estos son dos valores, que bueno, no es que lo conozcamos, pero sí lo vamos a ver en un plano. Entonces es bueno que ustedes sepan de dónde salen. Es decir, que el diseñador, cuando uno diseña, uno tiene una, digamos, un patrón, ¿cómo se llama? Un patrón, una ecuación donde uno mete estos dos factores o estos dos números. Eso tiene, ¿cómo se llama? Un espectro que le llaman. Un espectro de diseño donde estos dos valores van a determinar varias variantes o varias cosas de un diseño. Entonces, obviamente, cuando nosotros estemos leyendo un plano, vamos a ver que nos va a decir qué zona de amenaza representa, qué coeficiente tanto A sub B y A sub A agarraron. Esto es la aceleración o la, ¿cómo dice? La, cuando uno hace un diseño, vamos a ver la próxima, cuando uno hace un diseño, uno somete la estructura, como decirlo, en un simulador, donde hace 6 combinaciones de cargas, de 6 simulaciones de sismo, por decirlo así. La norma nos dice, bueno, ven, tú en un simulador, ¿cuáles son los simuladores? SAP, estructural, lo que ustedes quieran de estos programas que hay de diseño de estructura. Uno hace el diseño, lo mete en el programa y el programa lo que hace es que simula un sismo. La norma nos dice que debe ser 6 eventos diferentes, es decir, 6 combinaciones diferentes, donde yo digo, bueno, va a venir así, otro así, igual más adelante lo vamos viendo. Y en ese patrón o en esa simulación o en ese simulador, nosotros le metemos estos valores. Si están ahí o no están, ¿cómo van? Me preocupa la cara de John. Está como aburrido. Está serio, hermano. Ajá. Entonces, bueno, mire, vamos, ese es el A. Igual, esto nada más para que lo vean así por encimita y por lo menos lo conozcan, porque yo sé que en algún momento le van a hablar de esto, le van a preguntar de esto, y es bueno que por lo menos ustedes lo sepan. En el capítulo B nos habla de combinaciones de carga, que es lo que yo le estaba diciendo ahorita, lo que son las cargas muertas y cargas vivas. Fíjense, ¿qué son las cargas muertas y las cargas vivas? Cuando uno hace una estructura o cuando uno la está diseñando, tiene que suponer cuánto peso va a soportar la casa. Por decirlo un ejemplo, si yo fuera una estructura o yo soy una estructura, ¿no? Hecha de hueso, carne y todo lo que quieran, yo tengo que dos tipos de carga. Uno, ¿cuáles son las cargas muertas? Aquellas cargas o aquellos pesos o aquellos elementos que siempre van a estar en la estructura. ¿Cuáles son los pesos que yo siempre voy a tener? Mi corazón, por decirlo algo, porque el corazón siempre lo tengo que tener. En una estructura, las columnas siempre van a estar ahí y obviamente esas columnas tienen un peso. El techo, con una cubierta, bueno, esa cubierta siempre va a estar ahí. Columna, las paredes siempre van a estar ahí. Entonces yo ese peso de ese tipo de estructuras que siempre van a estar presentes en la estructura, las defino como cargas muertas. Fíjense, cargas muertas es el peso propio de la estructura como tal y aquellos elementos que no cambian en el tiempo, es decir, que siempre están en el mismo lugar. Y las cargas vivas son todo lo contrario, aquellas cargas, por decir un ejemplo, si yo agarro un bolso y me lo pongo, tengo en ese momento esa carga, pero si me lo quito, ya se me quita. Igual pasa en una estructura, cuando hablamos de una estructura de carga viva, me refiero a, por decir un ejemplo, una piscina, entonces que a veces tiene agua que se mueve, a los muebles que yo lo puedo correr, a una cama, que si yo estoy haciendo un depósito donde voy a meter las cajas, por decirlo así, esa zona de carga va a ser carga viva porque eso a veces está, a veces no está. Ese peso no va a estar siempre fijo en un solo lado. Por decir un ejemplo, si yo tengo un salón de fiesta
a veces va a estar lleno, a veces no va a estar lleno, a veces va a estar por la mitad. Entonces esa carga yo la tengo que suponer como carga viva, ¿cierto? Porque, ¿por qué es importante? Porque obviamente yo, basándome en eso, yo calculo un peso de mi estructura, unas cargas, unos momentos, unas cosas que se calculan para de esta manera poder diseñar unas cimentaciones, reforzar los columnas, las placas, todo lo que corresponda, basándome en estos dos. Tenemos también en este Profe, capítulo, nos hablan, cuéntamelo. y en un estadio, ¿Cómo? en el caso de un estadio, ¿cómo calculan esas cargas vivas y esas cargas muertas? Exacto. Obviamente, la carga muerta es lo que siempre va a estar, ¿cierto? Que si las sillas y todo eso. Las cargas vivas, uno siempre se supone que el estadio va a estar full. Si yo lo hago para 40.000 personas, yo calculo para 40.000. Aunque no estén, pero yo lo calculo 40.000. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Y bueno, pero ¿para qué lo distinguen? Porque cuando uno va a hacer el cálculo, estas cargas muertas las mañora un 40% y estas cargas vivas las mayoras en un 70%. ¿Cómo así? Cuando yo voy a meter, a hacer mis cálculos, hay una ecuación que está aquí mismo en la norma que me dice, el peso total de la estructura va a ser a 1.4, es decir, las cargas muertas más 1.7 las cargas vivas. Es decir, que yo las cargas muertas las aumenté un 40% y las cargas vivas las mayoré en un 70%. Eso puede ser factor de seguridad. Que tú dices, bueno, tú dijiste que ibas a pesar 200 kilos, pero por alguna razón no son 200 y no con 250. Ah, yo tengo 40% todavía de gabela. Ah, no, tú dijiste que era para 40.000, pero no se fueron 40.000, sino que un día se montaron 80.000. Ah, todavía el diseño te aplica porque la norma te obliga a que tú hagas todo más grande. Por eso, obviamente, cuando uno viene un ingeniero y hace un diseño a conciencia, a veces tú vas a una obra y vas a decir, pero eso sí tiene varilla o por qué hizo las columnas tan grandes. Obviamente porque a nosotros nos exige la norma que todos los pesos los debemos mayorar en un 40% uno y un 70% el otro. Entonces, obviamente, todo se vuelve más grande. Y obviamente como un puente, cuando uno está diseñando un puente, uno no le importa los carros. Uno calcula todo, es para las gandolas, lo pesado. ¿Sí me entiendes? Tú te pones en el extremo, en el tope. Cuando por lo menos en puentes, cuando tú estás diseñando un puente, tú tienes que estar full de gandolas taqueteadas de 32 toneladas. Entonces, la ecuación, unas cosas que uno hace por ahí, uno tiene que asumir que eso está full. Así hacemos en los estadios y en esas cosas. Bueno, siguiendo aquí, ¿sí está claro ese punto, caballero? Bueno, vamos a ver si dijo que Sí, sí. señor. Bueno, vemos aquí ahora en el capítulo B también vamos a hablar lo que es el empuje de la tierra y presión hidroestática. ¿Qué es el empuje? Obviamente, cuando nosotros hacemos algo, sea sumergido o vamos a hacer un sótano, vamos a tener que en la tierra que tenemos al lado nos va a generar unos empujes, va a generar obviamente si la humedad, el nivel freático, todas esas cosas en el capítulo B nos dan las consideraciones que nosotros tendríamos que tener en cuenta si vamos a hacer un sótano. Vamos al capítulo B5 y ahí comenzamos a chequear qué nos dice la norma sobre el recubrimiento, sobre la protección del concreto, de que debe pintarse con un hidrófugo, que tiene que tener 7 centímetros de espesor mínimo cuando es agresivo, que los ácidos, la tierra, bueno, varias cosas por ahí, lo vemos por aquí. En este capítulo también nos habla de los vientos. Uno a veces dice que los vientos no hacen mucho, pero fíjense, cuando uno hace una cubierta, el viento se califica en dos, en azovento y barlovento. El viento cuando uno está en altura es una fuerza bastante significativa que hay que tenerla muy presente y manejarla bien. Nosotros manejamos lo que se llama la deriva. La deriva es, los edificios están hechos para que él se pueda doblar un poquito debido al puente. Entonces tú ves, no, tiene una deriva admisible de 3%, de 3 centímetros. Es decir, que los edificios se puedan mover. Igual cuando nosotros vemos
hay una, ¿cómo se llama? Hay un sismo, ustedes ven que los edificios bailan. Están diseñados para que lo hagan así y disipen la energía. Por eso no ver ese edificio cómo se mueve y no se cae. Obviamente porque está diseñado para eso. Entonces esa capacidad de poder asomar asumir esas fuerzas de viento, porque imagínense una pantalla, la pantalla que tiene, que por lo menos un edificio allá en Barranquilla o en estos lugares costeros, siempre es bastante significativo y obviamente hay que tener unas consideraciones técnicas cuando vamos a hacer eso. Bueno, el capítulo 3, cargas muertas, bueno, lo que estamos hablando ahorita, cubre las cargas de los elementos permanentes en la construcción, incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielo raso, escalera, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación o uso de la edificación. Bueno, como yo les decía ahorita. Igual para las cargas muertas, bueno, aquí nos dicen cómo se deben de hacer por las masas y la cosa. Ya eso más o menos lo charlamos ahorita. Aquí vemos las cargas vivas, son aquellas capaces de producidas por el uso, ocupación de la edificación y no deben incluir cargas ambientales tales como viento y sismo. Fíjense que las cargas vivas también puede tomarse cuando en lugares que caen granizo o si cae nieve, la nieve es una carga viva porque a veces está, a veces no está. ¿Cierto? Entonces es bueno que por lo menos tengamos ese conocimiento. En las cubiertas, bueno, miren que aquí nos dicen eso, son causadas por materiales, equipos trabajados utilizados en el mantenimiento de la cubierta, causados por objetos móviles tales como materas, otros objetos decorativos y personas que tengan acceso a ella. Porque nosotros obviamente, si hacemos una cubierta, yo tengo que suponer que en algún momento alguien se va a subir allá arriba a limpiar o hacer algún tipo de mantenimiento. Que eso a veces pasa mucho aquí, que hacen una señora cubierta y después uno va a subir y dice, ay, pone, se sube uno aquí. O hacen un techo raso, un cielo raso, y te vas a montar y no dejan un lado para uno poder hacer un mantenimiento, un aire o lo que sea. Entonces hay que tener eso presente cuando estamos construyendo. Bueno, ya pasamos al C. Mira que aquí vamos es volador. En el C nos hablan sobre los materiales. En fin, igual aquí obviamente está en el C1 los requisitos generales de los materiales, del concreto, ¿no? Hablando de concreto estructural, nos hablan de la notación y definiciones de ciertos elementos de un concreto, por decir que es un agregado fino, que es un agregado grueso, que es triturado, qué tipo de triturado hay, qué controles hay que hacerle a esos materiales, que es lo que nos habla este capítulo, los requisitos de durabilidad, calidad del concreto, mezclado y colocación. Fíjense que en este capítulo 5 y en el 3, que por eso están marcados, hay varias cosas que son importantísimas. El uno es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando a la obra nos despachan un material, de que tengan un tamizado que es el esperado. ¿Qué es el tamizado? El tamaño de la partícula más grande, es decir, bueno, por menos un triturado, te agarra un triturado, pura piedrita chiquita, no te va a servir o no aplica para ciertos tipos de construcciones porque no nos va a cumplir con la resistencia. Pero eso lo vemos nosotros basándose en unas pruebas. Igualmente, cuando estamos aquí en el C5, nos hablan de la muestra que se hay que tomarle los concretos, cuando viene un vaciado, el cono de Abraham. ¿Sí me entienden? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de participar en un vaciado. Cuando viene el concreto, yo antes de que lo vacíen, yo tengo que tomar unos testigos, que son esos cilindritos que le toman, para que con esos cilindros yo tenga una evidencia si el que hizo el concreto lo hizo como me dijo que lo iba a hacer. ¿Cómo así? Si yo le compro a PM, bueno, aquí no hay PM, ¿cómo se llama? A CM es la cosa. Le compro un concreto de 3000 PSI, yo tengo que tenerla. ¿Quién me asegura que es de 3000 PSI? Bueno, entonces yo lo hago tomando una muestra, basándome en unas normas, unos procedimientos que nos dicen la norma. En esos procedimientos me detallan cómo yo debo tomar esa muestra de concreto, que deben de ser capas, 3 capas, 25 golpes, y tengo que hacer varias cositas para asegurar que lo que yo estoy tomando como testigo sea muestra fiel de lo que yo estoy vaciando en obra real. Obviamente, pues ese cilindro se falla, se deja secar, después se lleva a un laboratorio donde lo fallan, es decir, que donde
lo presionan o lo ponen o le prueban la resistencia que va a tener a la compresión y así poder estar, digamos, tener una a ciencia cierta que el concreto que estoy echando es aquel que estoy vendiendo o que me estoy comprando. También en este capítulo nos hablan de cómo se debe de mezclar, cómo se debe de colocar. Fíjense que aquí, bueno, esperemos en otro curso aquí. Otro curso es solo de este capítulo, porque es el muestreo del concreto, de todo eso. Eso es una ciencia, hay varias. Aquí donde se le echa la dosificación, aquí donde se calcula dosificación de concreto, donde se le echan los aditivos, qué tipo de aditivos hay, acelerantes, retardantes. Bueno, ahí tenemos un mundo de qué hablar en este aspecto del capítulo 5. Bueno, aquí en el 6, bueno, en el C6 nos hablan de lo que son las cimbras, encofrados, embebidos y junta de construcción, cómo debemos hacer una junta, cómo se debe de encofrar, que el encofrado debe cumplir, que debe tener, tú sabes que le echan aceite quemado. Ah, bueno, ¿eso sirve o no sirve? Ahí el capítulo 6 nos dice, sí, debe de ser con un desmoldante óptimo, que no suelte químico, que no sé qué, que no afecte con la parte química del concreto, cuando se está fraguando, que no sé qué. Bueno, aquí vamos a tener digamos, esas normas y requisitos que debemos cumplir para asegurar ese trabajo. Luego tenemos la 7, que nos habla de los detalles de refuerzo, cómo deben de reforzarse. Cuando hablamos de los refuerzos, hablamos también cómo deben de disponerse ciertas cosas de la estructura. Eso lo veremos más adelantico cuando ya estemos en un plano, ya van a ver y entender un poquito más sobre esa parte, los detalles de los refuerzos. Y bueno, y también el análisis y diseño de los concretos. Fíjense que uno tiene que hacer un diseño de mezcla, donde yo tengo que decir, bueno, cuánto cemento le he hecho, cuánta arena le he hecho y cuánta agua le he hecho. O si se le ha hecho un aditivo, qué cantidad. Entonces aquí en el capítulo también nos dicen, pues nos hablan de eso. Mira que estoy volando, no sé si lo estoy aburriendo, para hoy viernes. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, bueno, aquí están, bueno, lo que ya les hablé de los materiales, este es de alcance, materiales utilizados, bueno, lo que yo ya les dije ahorita. Fíjense que aquí viene algo importante que entendamos, que es cuando hablamos del acero de refuerzo. Obviamente está en el mismo título C, ¿cierto? Donde dice los materiales. Fíjense que es importantísimo que nosotros tengamos esta tabla, hay que sabérsela de memoria, por decirlo así, o siempre hay que tenerla como un amigo que siempre la tiene en la cartera. ¿Con qué fin? Porque aquí es donde está una cosa importantísima que nos dice el número de barra, que es el diámetro de la varilla. Es decir, si yo hablo de una varilla, aunque de 3/8, estoy hablando de una varilla número 3. Aunque bueno, aquí en esta tablita creo que me salté una. Bueno, aquí no está la de 3/8, que es la que nos da un diámetro, obviamente, como le dije, un diámetro, una área, un perímetro y una masa, que es un peso. Vamos a, como aquí no está, voy a buscarle esa. Ah, bueno, vamos a ver qué dice aquí, que aquí. A Claudia no le gustó. Ah, bueno, Claudia se emputó. Entonces, vamos a buscar la tablita aquí. Vamos a ver peso del acero. Esta es la tablita. Ahora sí, mire, esta es la tabla que yo estaba, que debe estar allá. Vamos a descargarla. En clase. Vamos a verla aquí. Ok, entonces fíjense. Aquí. Ahora sí. Fíjense, en esta tabla que vamos a ver el número de asignación de la barra. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de una barra número 3, estoy hablando de una barra, una varilla, comúnmente conocemos como 3/8. Si estoy hablando de una número 4,
estoy hablando de una de media, una de 5 es 5 octavos, una número 6 es 6 cuartos, una número 7 es 7 octavos, 8 es 1 pulgada, 9, 10, bueno, aquí vamos viendo la designación. Y si por lo menos le voy a dar un truco para que lo puedan recordar, esto es simplemente, vamos a prender la pizarra, es dividir el diámetro en 8. Ya le voy a decir de dónde que está. Aquí está. Está aquí. Vamos a aumentarla nuevamente. Cuando vemos esto, o esta numeración que le asignan, es simplemente agarrar y dividirlo en 8. Fíjate, si yo agarro 2 y lo divido en 8, aquí es igual 2 octavos, ¿verdad? Pero 2 octavos, si le hago la simplificación, es igual a 1 cuarto. Si yo aquí agarro el número 3, le pongo el octavo, queda 3 octavos. ¿Sí van viendo ahí? Entonces, a todas las varillas, simplemente cuando tú quieras saber el nombre y te confunde, bueno, una de media es una 4 octavos, pero 4 octavos si lo divido en 4, me da un de media. La 5 octavos, ¿por qué? Porque esta no cambia, porque obviamente no hay un número que se pueda reducir esta fracción. 6 es 3 cuartos, 7, 7 octavos, 8 sobre 8 es 1 pulgada. 9, ya tú sabes que es 9 octavos. Ingeniero, una preguntita, qué pena preguntarle ahí. ¿Y el 8 qué Ajá. significa? El 8, fíjate, es lo mismo. 8 dividido en 8, ¿cuánto da? 1, 1 pulgada. Es una varilla de 1 pulgada. Estos son pulgadas. ¿Sí ven? Entonces, cuando te digan no, una varilla número 8, te están diciendo una varilla que el diámetro es 1 pulgada. Por decirlo aquí, cuando te dicen varilla de 1 cuarto, es decir, que es 1 cuarto de 1 pulgada. 1 pulgada son 2,54 centímetros. Entonces, si yo quiero saber cuál es el diámetro en centímetros de una 5 octavos, yo digo, bueno, 2,54, que es 1 pulgada, la divido por 2, es 1,27. Entonces, una varilla de media tiene 1,27 de diámetro. Vamos a hacer el dibujito aquí. Ustedes fíjense, cuando yo estoy dando los diámetros, hablo de esta distancia, ¿no? Vamos a poner otro color. Estoy hablando de esta distancia que está aquí. De esta distancia es el diámetro, ¿cierto? Entonces, si yo voy a agarrar, yo sé que 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, si aquí me dice, no, mira, Amado, esta varilla es una número 5. Ah, bueno, es una 5 octavos. Yo quiero ver cuánto es el diámetro de esa varilla. Yo vengo y simplemente agarro 5 por 2,54 dividido 8. Bueno, no, ahí no se cansa, vamos a ponerlo más grandecito. No, aquí sea muy grande. Yo quiero saber cuántos centímetros tiene una 5 octavos. Yo vengo. Ay, que estoy aquí. Ya, ahora sí. ¿Cuántos centímetros tiene una 5 octavos? Bueno, aquí en la tabla te lo dice, miren. Tiene 15,9 milímetros. Ese es el diámetro en milímetros. En centímetros, ¿cuánto sería? 1,91. Sí, entonces, con esta tabla nosotros podemos estimar. Una de las cosas es la designación como número, si me la dicen en número, que hay muchos planos que sale 5 varillas número 5. Ah, bueno, tú tienes que saber que es una 5 octavos, que es lo que aquí manejamos comúnmente, ¿ah? Una de media, de 3 octavos, de 5 octavos, de 3 cuartos, ya de aquí para adelante ya son construcciones bastante grandes, pero lo más común son estas. Entonces tú tienes, pero de repente en un plano no te va a aparecer de media, sino que te aparece, no, varilla número 4. Tú debes saber, bueno, el número 4 es una de media. Esta es el parejo. Y también que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Uno, esto. Y el otro, que es básico y que siempre hay que tenerlo, es el peso. Aquí le llaman masa, pero es el peso. ¿Por qué? Sí, Porque el ustedes peso. saben que el hierro se pide por peso, por kilo.
Yo tengo que decir, no, ¿cuántos kilos de varilla de media voy a pedir? Entonces yo tengo que calcular y tener bien claro esta tablita. Igual ahorita cuando estemos en despiece lo vamos a comenzar a utilizar bastante, porque dependiendo obviamente al tamaño del gruesor me va a dar el pesaje, lo que pesa. Este peso que está aquí es por metro, es decir, que una varilla de 3/8, un metro de varilla de 3/8 pesa 0,56 kilos. Es decir, una libra, por decirlo, una libra 600 gramos es lo que pesa un metro de una varilla de 3/8. De media, fíjense que casi un kilo. Entonces yo digo, bueno, un metro de una varilla de media pesa 0,994 kilos. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener esta tabla presente siempre cuando estemos, porque esto es básico y esto es lo que, digamos, esta es la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estimar cantidades de obras, esta tablita nos va a decir cuántos kilos vamos a tener nosotros de hierro. No, del 3/8, no, hay que comprar 12.000 kilos. Y entonces te preguntan, bueno, y esos 12.000 kilos, ¿cuántas varillas de media de 6 metros son? Tú tienes que tener la capacidad, nada más la divides en cuánto. En esto y lo multiplicas por 6. Y ahí te van sacando la cantidad de varillas. O los atados, como sea que lo vayan a comprar. Pero igual, ahorita lo vemos. Yo conozco una fórmula para sacar el peso de la varilla por metro, cuando no tenía la tabla esa. Bueno. ¿Cuál es la...? Ahí ¿Cuál es tu se truco? agarra el número de la varilla, se toma el número de la varilla y se multiplica por el mismo. Un ejemplo, si la varilla es número 2, se multiplica por 2 y el resultado se divide por 16. Y ahí bota el peso del metro. Por Vamos a ejemplo, ver 2 si por da. 2, 4, 4 dividido en 16 serían 0,25. Bueno, fíjate, yo no... Bueno, a mí me han dicho millones. Pero bueno, todo lo importante es que veas. Igual aquí tienes como cerciorar. Porque bueno, porque Sí. yo, lo que trabajo ya yo me lo sé de memoria. Ya no, como digamos, quizás algún momento es bueno tener eso. Pero esta tablita, como y además que estamos en estos mundos de todo mundo tenemos un celular, ¡pam! Ahí enseguida te sale. Pero sí es importante que lo sepamos es usar. Cierto, ahorita en el curso, más adelante, quizás la próxima clase, ya vamos a tener que comenzar a trabajar con esto sobre el número y el peso de la varilla. Porque ya es un ejercicio que seguramente le voy a poner, le voy a decir, bueno, ¿cuánto pesan 10 varillas de 3/8? Entonces, de 6 metros cada una. Entonces tú tienes que decir, bueno, son 6 varillas y tal, sacas tu cuenta para ver cuántos metros lineales de varillas son y después lo multiplicas por el metro y listo. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita, más tarde. Ahorita, como vimos, estamos en esta parte de lo teórico. Vamos a dejarlo aquí quieto, pero por lo menos sí es bueno. Aquí, obviamente, aquí porque ya se fueron de largo, aquí son las diámetros mucho más grandes. Bueno, preparación de equipo, lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Entonces, bueno, vamos a pasar el otro, que es el módulo D, que son los mampostería estructural. Como ustedes saben, hay elementos, o por lo menos en Bogotá se construye bastante esto con lo que son los adoquines estructurales, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? Los toletes, ¿cierto? Que son esos que tienen huequitos, que se van metiendo las varillas. Creo que aquí hay una foto. Mírenlo aquí. Este es el tolete estructural. Y cuando hablamos de mampostería normal, es un bloque o ladrillo también que nosotros utilizamos comúnmente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este caballero aguanta peso y este caballero, mira, a mí no me toque porque con cualquier cosita se rompe, ¿cierto? Entonces El bloque hacemos galleta que esta... llamamos por acá. Exacto. Igual está el otro que también aguanta peso, no puede decir, pero no tiene capacidades portantes como tal. Pues fíjense Sí, que este tiene estos huequitos porque por aquí los se le vacía encajes. concreto, grouting Sí. que le llaman. Entonces, obviamente, este tipo de ladrillo tiene que venir con unas capacidades especiales. Como aquí el que utilizamos nosotros, el bocadillo, eso lo hacen allá, bueno, por aquí lo hacen unos tipos con un poco de barro, no tienen como normas
no pueden asegurar que esa capacidad portante se cumpla. Aunque bueno, aquí casitas de un piso la hacen normal, hasta de 2, no le ponen ni columnas, sino que la hacen y que esos caballeros aguanten el peso. Pero eso no cumplen con todas las características que deben de ser para que cumplan un sismo. Porque ¿qué pasa? Esos bloques tú los pegas, ellos aguantan fuerza vertical, es decir, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, ellos aguantan una fuerza vertical, que es decir así, a lo que tenemos nosotros, no esto, ¿no? Así, igual esto. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza es así? La pared se cae, porque obviamente el bloque se despega del uno del otro. A menos estos caballeros, estos toletes estructurales tienen, no sé si lo han visto, a estos ilustres se le pone una varilla por aquí y otra varilla por aquí, cada cierta aislada, con el fin de asegurarnos que estas fuerzas verticales no nos afecten ni nos dañen la estructura. Igual cada tanto, bueno, no sé si alguno ha trabajado con esto se le echa concreto por aquí. No es concreto, se llama grouting, que es un mortero estructural que se le echa por estos huequitos, no en todos, y esto hacen los efectos en la columna. Entonces, por eso, digamos, esto se considera estructural y estos son mampostería normal. Entonces, vamos, en este capítulo, el D, nos hablan sobre esa mampostería estructural que, como le digo, esa tiene que cumplir con varios factores, como es el grouting, qué debe de tener, qué clasificación hay, la nomenclatura, calidad de los materiales, todo lo que tiene que ver con mampostería estructural lo vamos a tener en el D. Si de repente nosotros necesitamos saber algo de mampostería normal, tradicional, aquí también vemos, pero como esa mampostería es tan sencilla, digamos, no hay mucho no hay mucho misterio que ponerle a eso, porque obviamente eso simplemente es lo mismo que un drywall. Igual aquí hay cositas que habla de eso, cómo poner un drywall. Algunas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto que no puedes poner un drywall aquí, que no puedes poner un drywall allá, que los espacios húmedos deben de tener ciertas condiciones, ¿cierto? Pero en sí, digamos, lo interesante o lo que nos habla este muro es, este título, perdón, es de la mampostería estructural. Todos los elementos que intervienen en el proceso que hagamos esto. También es importante que que tengamos ese conocimiento, porque en algún momento puede ser que ustedes trabajen en Bogotá y tengan que leer un plano estructural de Bogotá, entonces, de este tipo de mampostería. Entonces ahí le van a salir las varillitas, cuánto van, que son cada 60 centímetros, que no sé qué, que el grouting, que la ratonera. Entonces ustedes tienen que tener por lo menos algo de conocimiento y no los agarren ahí fuera de base. Bueno, aquí vemos los mínimos de diseño, estructuras especiales, que aquí también nos habla cuando vamos a hacer arcos, bóvedas, tanques, hilos. En este título nos habla sobre esas y normatividad para hacer un silo, para hacer un tanque elevado. Entonces ahí nos habla de ciertas cosas. Cuando nosotros vamos a tener un tanque elevado hay que tener ciertas consideraciones mínimas para que ese tanque sea sismo resistente, porque tú ves que más de uno hace una sola columnita, una plaquita y ahí pone el tanque. Pero no se dan cuenta como que pone un tanque de 2000 kilos ahí, 2000 litros y piensa, ay no, ya está listo, porque no se cayó, pero cuando venga un meneo, esa vaina te va a caer encima del techito de asbesto que tienes tú, entonces después le echas la culpa al ingeniero. Entonces aquí nos dice cómo debe de uno manejar eso. Ya lo vemos. Bueno, el título E, aquí como les dije, este es el digamos, que más uso tiene o más comúnmente, porque aquí nos habla de cómo construir una casita sencilla de 1 o 2 pisos. Tenemos el E, este que vamos a trabajar nosotros, veamos en su mayoría aquí en el curso, nos habla el E2 sobre las cimentaciones, de cómo debe de hacerse una zanja, qué debe tener, cómo debe de hacerse, todo lo que tenga que ver con una cimentación. En este capítulo nos lo va diciendo, qué no se debe hacer, si vas a hacer eso que le ponen una Santa María, las piedras,
aquí también lo dice. Ah, bueno, si vas a hacer una cimentación de un muro tipo piedra, la debes de hacer de la siguiente manera. Si vas a hacer cualquier tipo de cimentación, la debes de cumplir con estas normas. Igual que la mampostería confinada, que son esos muros que uno, sobre cimiento creo que le llaman, que son esos muros que uno hace para subir la riostra que uno hace abajo y para nivelar, ¿cierto? Cuando son terrenos inclinados, bueno, aquí nos dicen las normas, qué hacer, cómo hacerlo sobre ese punto. Tanto los elementos de confinamiento de mampostería confinada, las losas, cubiertas, aquí hablan de todo lo que interviene en la construcción. Igual como digo, hoy no vamos a entrar mucho en capítulo porque eso lo vamos a ir viendo. Cuando vemos el plano, yo lo voy hablando de cada una de estas cosas para que ustedes, y así lo van como enlazando a lo que vayamos viendo. Ahorita obviamente se los digo para que ustedes tengan ese criterio y cualquier momento puedan hablar o referirse a algo, puedan tener este conocimiento. Entonces, bueno, mira, aquí dice, hablando un pequeño resumen, capítulo 2, las cimentaciones, limpieza del terreno, que debe limpiarse todo material orgánico, que debe realizarse los drenajes necesarios para asegurar la mínima incidencia de la humedad. Entonces, fíjense, por lo menos aquí hay algo importante que esto es material orgánico. ¿Qué significa eso? No podemos hacer una cimentación con un lote montado, o no podemos echar una placa con esa vaina llena de monte, que quizás algunos lo hacen. O de repente vino una vaca y se cagó en la mitad y no le paramos la echan. Discúlpenme, pero así pasa. Entonces aquí nos dicen, caballero, para tú echar una placa, para tú hacer una cimentación, eso debe estar limpio, no debe de haber agua, debe de tener una compactación de tanto, una capacidad cortante. Ahí te dicen cómo hacer todo, cómo se debe de hacer la compactación, que si con vibro, con ranas, si lo vas a hacer con, ¿cómo se llama? Con las cosas que pegan el pisón. Bueno, tú tienes que dar el pisón, tienes que asegurar ciertas cosas. Y también, bueno, más adelante nos habla de unas pruebas para asegurarnos que esa compactación esté muy bien, qué tal. Igual, bueno, también tenemos mampostería confinada, que es lo mismo que vemos aquí, ¿cierto? Que si tú vas a hacer los muros, como deben de hacer, muros estructurales de un nivel, si de repente tú vas a hacer esos muros de carga en esas casitas de 1 o 2 pisos, hablando más que todo en Bogotá que se ve eso. Entonces aquí te dice que cómo manejar eso. Y bueno, ahí como lo más significativo, se lo dijo, que me volé como 3 diapositivas para no sudarlos mucho. Y tenemos por último el título F, que son las estructuras metálicas. Entonces obviamente aquí nos dice todo lo que tenemos que saber del acero. Todo, entonces que el acero también es otro mundo absoluto. Entonces aquí nos hablan de los requisitos generales, de los materiales, de los perfiles, de los armados, de las provisiones. Tú sabes que el acero es maleable, ¿no? Es flexible. Entonces obviamente ahí un diseño debe ser especial, tiene que tener unas consideraciones diferentes, perdón, a las otras que anteriormente estábamos viendo. Entonces aquí nos dice tipo de perfiles, cómo se arma, qué se puede hacer, cuáles perfiles se deben de usar. Todo ese ámbito de la estructura metálica está en un solo título. Que por ahí algunos están peleando porque dicen que un título es muy poquito para algo tan extenso, y sobre todo ahora que ahora todo lo quieren hacer por lo rápido y lo eficaz. Por aquí. Entonces, fíjense, de la norma, eso es lo que le puedo decir. Fíjense que ahí en 37 diapositivas vimos por lo menos someramente todo lo que tiene que ver con la norma sismo resistente. Yo no sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre ese tema. Los escucho, los veo. El silencio. Muy bien, esto me quedó claro, profe. Exacto, por lo menos lo importante es que sepan que por ahí alguien habla de sismo resistencia, ya ustedes sepan qué es. Entonces, fíjense, aquí yo no sé si pegamos un salto y volvemos a lo que son los planos como tal, ¿cierto? Aquí en los planos, por lo menos vamos a hablar hoy, nosotros hablamos la vez pasada de, de la que son las vistas, ¿no? Es decir, la forma como nosotros tenemos de ver
un objeto desde diferentes regiones, ¿no? Fue lo que charlamos la clase pasada. Sí, señor. Ok, entonces fíjense lo que el día de hoy déjenme buscarlo aquí, en las líneas lo vamos a ver mejor aquí. El llanado, que ya les dije, estas son las vistas. Fíjense que yo le tenía un tallercito, yo normalmente en clase presencial hago un tallercito sobre eso de las vistas, que es donde yo le doy unas vistas, así como en este caso, y ustedes tienen que generar a partir de un pedazo de jabón, hacen el sólido. Les voy a mostrar para que vean, que yo no sé si de repente a ustedes les gustaría, porque eso sí ayuda bastante a entender lo que son lo de las... Les voy a mostrar lo que hicimos el año pasado, lo de las vistas. Déjenmelo. No sé si hacemos ese tallercito. Es muy fácil, es simplemente, déjenme ver, complementaria. Ok, no, eso está en curso, ya. Vamos a metérselo aquí rapidez para que vean. Aquí no. Mire, y veo que varios de ustedes no han llenado el formato del primer día. No se olviden de eso, por favor. Miren que eso es importantísimo. Bueno, no lo veo. Pero si deberíamos hacer ese taller. Después otro día se los muestro, ahorita más tarde con más calma. Porque así le va a ayudar a ustedes a entender esto de las vistas. Yo porque todavía no tengo claro cómo están ustedes de esto de las vistas, pero le voy a mandar ese taller para la próxima clase, que es el día lunes. ¿Oyeron? Que es agarrar estas vistas. Bueno, vamos a explicárselo aquí un momentico, así no se distraen un poquito pensando en otra cosa. Vamos a mostrárselos aquí en el Drive. Vamos a ponerlo. Se lo voy a mostrar. Un momentico aquí, rapidez. Para que ustedes vean el taller que me tienen que presentar para la próxima clase. Vamos aquí, portafolio. Vamos a ver, Tarazona sí debe tenerlo por ahí. No, se lo tengo en curso. No. Creo que este sí es. No. Bueno, se lo voy a explicar, es que no me acuerdo dónde es que tengo en evidencias. Ya, déjenme un momentico ahí, 5. Mayo. Lo busco cada ratico y lo veo en todos lados y aquí no. Exacto, todo toca. Ya. Sí. Ajá, miren aquí el ejercicio. Fíjense, yo le doy a ustedes esta plana, o este plano, por decirlo así, donde ustedes deberían generar las diferentes vistas que se producen de este sólido. Por dar un ejemplo, vamos a hacer la vista, bueno, aquí no, alzado, perfil y de frente. Entonces, mira, el frente, ¿cuál sería la vista? Entonces yo debo de hacer la vista frontal. Vamos a hacerlo con esto. La vista frontal sería una línea aquí, una línea aquí,
Bueno, vamos a hacerlo con esto mejor. La frontal sería esta vista. Bueno, ok. No es con ese, no con este. Vista frontal de ese sólido sería así, ¿no? Si ven cómo se ve este sólido que estamos aquí desde frente, como una U. ¿Cómo se ve desde arriba? Se veía un cuadrado aquí, un cuadrado aquí, ¿cierto? Las 4 puntas superiores y abajo, algo así. ¿Sí ve cómo se vería esto desde arriba? Y aquí, cómo se vería de un perfil que se vería igual la misma U. ¿Sí entienden ahí? ¿Sí me están entendiendo lo que? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Exacto. Entonces, fíjense, yo le voy a mandar esta planita o esta hoja, ya se lo voy a mandar al grupo, y ustedes lo que deben de tener es eso que yo acabo de hacer. Si ven, es algo muy fácil, simplemente vamos a reforzar esa parte de las vistas que hablamos la clase pasada. Ese es uno. Y el otro es de una forma diferente. Fíjense que yo les doy, o les di a los muchachos, o mis muchachos, les digo yo, les di unas vistas y ellos con el jabón, mírenlo aquí, generaron un sólido. Si ven, miren aquí las vistas que tiene eso. Esta es la frontal, la superior, esta es la frontal y esta es la de un perfil. ¿Cuál es el sólido? Una pirámide, ¿ves? Miren que el hombre la hizo aquí con con un jabón. Aquí tenemos otro, ¿sí ven? Vamos a ver qué otro tengo aquí. Basándose en eso, los muchachos agarraron un pedazo de... Esto es jabón azul, una panela de esa de jabón. Y simplemente con un cuchillito sacaron el sólido que les representa ¿cómo se llama? Ah, bueno, aquí está otra, ¿eh? Fíjense aquí, yo les doy esta cartilla donde vemos los diferentes planos. Mira, así se ve de frente, así se ve de lado y así se ve desde arriba. Y basándose en esto, sacaron un sólido. Esto es algo que ayuda bastante a entender esto y bueno, y es muy fácil de hacer y es bastante lúdico. Fíjense que aquí también, estos son 2 panelas de jabón, basándose en unos bosquejos que yo le di, me hicieron estos dos. Entonces fíjense que aquí está este es otro ejercicio de vista, donde yo obviamente le doy el sólido y ustedes van diciendo, bueno, el alzado de este sólido sería el número 1, lo pongo aquí. El de este lo pongo aquí, ¿sí? Según lo que corresponda. Aquí, bueno, vimos otro, déjeme para mostrarle. Ah, bueno, mira, aquí está solucionado el que le voy a mandar a ustedes. Yo no quería decir aquí porque como esto es estructural, pero sí es bueno, que es un buen ejercicio. No lo tenía pensado hacer, pero sí veo que es bueno. Fíjense que aquí está este otro. Yo estoy buscando para que generen mira, aquí está. Yo le voy a mandar esta planilla y ustedes van a generar el sólido que se produce de esta planilla, de estas figuras, uno de ellos. O si quieren hacer todo mejor. Pero fíjense, ya yo se los mostré los sólidos, ¿no? Ya a ustedes les mostré les mostré les mostré este. Es muy fácil de hacer, pero sí van a ver que cuando lo estén desarrollando van a entender muy bien estas cuestiones de las vistas. Bueno, de aquí más adelante va a ser algo que no va a hacer bastante falta de que tengan bien clarito cómo es, porque cuando comencemos a ver un despiece, ahí sí va a ser va a ser un gallo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Yo le voy a mandar estas 2 cartillas, le voy a mandar esta y la otra que le mostré por ahí, que es esta sin solucionar, ¿no? Esta no se lo va a mandar, le voy a mandar esta que vimos por ahí. Y ustedes para que la resuelvan. Era esta, ¿no? ¿Oyeron? Vamos a mandársela de una vez. Señor. Miren que aquí, miren lo fácil que es. Espero que la hagan, no
No se vayan y van a ver que es algo bastante. Le voy a mandar le voy a mandarle esta. Esta es opcional, si la quieren hacer, no hay problema o no. La que les voy a mandar por ahí. Vamos a ver los otros. Esta es la que hay que hacer. Y la otra. A ver dónde están. Y esta. Voy a mandarle esos tres al grupo. Ok, bueno. Entonces, fíjense, ya saben que ese es el taller de hoy para el lunes. Realizar estas tres. Y ya saben que estas tres, igual yo ahorita voy a escribir en el grupo, deben de hacerla con una panelita de jabón, o una panela de jabón, y ahí van. Incluso voy a montarles ahí una foto de referencia de lo que hicieron los muchachos a montarle esta, como para que tengan esa referencia de cómo, más o menos cómo es. Aunque yo creo que eso no corresponde a ninguno, pero para que sepan que es con jabón y más o menos cómo debe de hacerse. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a retomar aquí. ¿Tiene que ser precisamente con jabón o puedo uno utilizar otra No, clase de material? lo que tú quieras, como tú quieres, jabón porque es lo más fácil, pero si tú consigues otra cosa que quizás se te haga más fácil, plomo, no hay problema. Lo importante es que Listo, practiquen esa cosa. Bueno, nos falta media horita, vamos a hablar de la clasificación de los planos así de rapidez. Fíjense, los planos, hay varios tipos de planos, hablando de estructuras, sobre todo, que vamos a tener nosotros, se nos pueden presentar nosotros cuando estemos realizando una labor, en una obra, donde sea. Tenemos, y vamos a hablarlo ahorita, tenemos un plano general o de conjunto, que es aquel que presenta una visión general del elemento, ¿cierto? Es decir, te puede pasar una pieza, o por lo menos el hombre que trabaja ya soldando tubería, te pueden presentar una pieza terminada completa en un plano. Ah, bueno, perfecto. Eso es un plano general o de conjunto para darte como una visión general de todo. Pero si nosotros necesitamos enfocarnos en algo, van a comenzar a surgir unos subplanos, por decirlo así, que son aquellos planos que se van eh, haciendo los detalles para que nosotros podamos ejecutar eso que nos está transmitiendo el diseñador de una forma correcta. Entonces, por decirlo, yo hago un despiece y ahí te estoy mostrando todo, pero un general es que yo hago un plano. Bueno, aquí no tengo ahorita uno abierto. Un plano donde yo digo, no, mira, desde aquí hasta aquí es pura viga tipo 1. Ah, bueno, eso es un plano general, donde yo te digo qué tipo de vigas son. Ya después yo tengo que hacerte otro plano donde yo te especifique esas vigas tipo 1 cómo son, de qué tamaño van, cuántas varillas tienen, de qué manera van la varilla, pero eso ya sería un plano de detalle. Entonces, ¿qué tipo de planos tenemos basándose en eso? El plano general de conjunto, que como yo les decía, donde vemos una parte general de lo que se va a hacer o lo que el diseñador quiere expresar. Tenemos otro, que es el de fabricación o despiece, que es ese plano donde, fíjense, que aquí nos van diciendo, es un plano donde nos especifican las partes de un elemento, vamos a ponerlo aquí en grande. Si ven aquí me van diciendo, bueno, mira, aquí vas a tener un resorte, aquí es tornillo tipo 1, nos van diciendo cómo es la disposición del elemento para que nosotros podamos hacer una fabricación o un ensamblaje del mismo elemento. Aquí por lo menos esto creo que es un medidor o lo que sea, una válvula. Nosotros en algún momento, sobre todo en estructuras metálicas, se nos pueden presentar este tipo de planos cuando nos hablan de los pernos, cómo deben de ir, por lo menos si van con abrazaderas, si van con algún tipo de elementos extra, nos detallan, este tipo de planos nos detallan cómo deben desablarse esos nodos. Sí, también se ven mucho en los lavamanos que vienen a veces y también muestran así. Exacto, aunque ese sería de montaje. Fíjate, ahí nos muestran las partes.
El de montaje es el donde nos dicen cómo vamos a armarlo, que es como yo tengo uno aquí en AutoCAD. Si el de montaje dice, mira, te dicen cómo van las piezas. Digo, mira, esto lo pones primero, lo anotas aquí, si ven, que son como dices tú, los planos de los muebles, que tú sabes que eso que uno compra en una caja y tú te tienes que poner en tu casa, a meter un tornillito, cómo lo metes, cómo lo va, dónde va. Esos planos son planos de montaje. Los otros son de explosivos, que también hay otro que vamos a ver. Uno nos dice las partes que tiene, otro nos dice cómo van ensamblados, otro nos dice cuál es el proceso de montaje. Es decir, mira, primero vas a meter el tornillo A en B, luego que hagas eso vas a hacer otra cosa. Ah, bueno, ese es otro tipo de plano. ¿Sí ven? Entonces tenemos el de montaje, el de diseño y el de detalles. El de detalles es donde nos especifican la parte interna, si nosotros queremos entender como el funcionamiento de una pieza. Fíjense que aquí tenemos un corte, fíjense que aquí no los marca, para que nosotros conozcamos la parte interna de un elemento. Esos son otro tipo de planos, otro tipo de cortes, pueden ser de varias maneras, que igual en la próxima clase lo veremos ya, digamos, en físico, que vengo diciéndoselo como hace 3 clases, pero en la próxima que ya estemos metidos en un plano como tal, sí se los muestro bien clarito este tipo de cortes y de planos. Plano de montaje para la instalación, que fue, bueno, lo que yo le dije, que son planos donde te van especificando dónde vas a colocar cada pieza, cómo lo vas a colocar, tomar corriente, ¿sí ven? Aquí en este tipo de plano van diciendo, mira, aquí va un tablero, por aquí vas a poner un tubo. Fíjense que en este plano, por lo menos hablando de la parte eléctrica, en los planos eléctricos no se acostumbra o no se pone la disposición de la tubería. No sé si alguno ya lo conoce o sabe de planos eléctricos. En los planos eléctricos no se coloca la tubería, se coloca, son la conectividad, se hace un arco donde dice, bueno, de este toma corriente se va a conectar a este. Nunca sale cómo va el montaje, por eso hay personas o puede haber momentos donde nos expliquen cómo debe de ir el tubo, por dónde debe de ir, cómo debe de ir. Si me entiende cómo debe ser el doblaje, esos planos se conocen. Bueno, siguen siendo planos de montaje, pero son para la instalación. Bueno, desarmado, que esto se lo vemos más que todo en la parte automotriz, que es lo que les dije, que van especificando cuáles son las piezas, cómo van distribuidas, dónde van ubicadas. ¿Sí me entiende? Que es lo mismo parecido a lo que vimos al principio cuando hablamos de la generalidad de los. Caballeros, como que el internet me jugó una mala pasada. Sí, quedó mudo por unos momentos. Ah, señor. bueno. Sí, señor. Ah, bueno, vamos a ver hasta dónde me Diseño. quedé. Yo venía Explicando para la acá. parte del CAD. Vamos a ver aquí. Ya es que la computadora ya estará cansada ya. Que debo dándole rejo todo el día. Entonces vamos a. Ahora se están viendo. Sí, señor. Ok. Sí, se Bueno, oye. Sí, profe. Sí, profe. y aquí tenemos otro tipo de planos, que, bueno, que son estos de perspectiva explosiva, que es como vemos nosotros, cómo es el armado, y aparte del armado, el funcionamiento, muchas veces nos dicen, de una pieza, esto más que todo para mecánica y cosas así, que nosotros, bueno, en la estructura no hacemos esto, o bueno, quizás de alguna manera diferente, pero aquí es para expresar el movimiento o la traslación que puede tener un elemento con respecto a otro. Entonces aquí con este tipo de planos lo vemos. Bueno, lectura e interpretación, bueno,
ya no voy a interpretar y emplear de simbología. Aquí vamos a ver algo de simbología, aunque bueno, yo creo que es mejor que esto de simbología lo veamos ya directamente en un plano, pero aquí por lo menos aquí podemos ver los principales símbolos. Ahí esta es la parte de soldadura, que nos dice por lo menos cómo se va a definir un cordón, que si es corrido, que si es intermitente, que si es de tipo filete, que si es tipo tapón. Allá, bueno, el caballero que trabaja en eso sabrá mucho más sobre esto, aunque, como yo siempre digo, todos los planos pueden tener una simbología según el diseñador. Igual hay unas normas internacionales y tal, donde nos dicen que siempre debe de basarse, digamos, que esto debe ser, cuando yo veo este símbolo, significa que la soldadura va de este lado, de un solo lado. Fíjense, cuando yo veo este símbolo, me dice que la soldadura va de este lado. Cuando veo este otro símbolo, significa que la soldadura va en ambos lados de la lámina, igualmente aquí. Esto puede ser lo internacional o lo que diga en todos lados, pero si el diseñador no le gustó o estudió en China, él dice, no, yo esto mismo, para decirte que pongas el cordón en la parte izquierda del elemento, yo aquí le puedo poner una bolita, bueno, mientras que en el plano lo especifique, es válido. Que eso es lo importante o algo, el primer paso que debemos hacer nosotros cuando vamos a leer un plano es buscar la simbología, nomenclatura, porque ahí es donde nos va a dar como el diccionario de cómo leer lo que sale en el plano. Entonces nosotros vamos a nomenclatura y nos damos cuenta, bueno, donde hay una bolita significa que es una ventana. Ah, no, cuando hay un rectángulo relleno es un tablero. Ah, bueno, desde ahí nosotros podemos tener como ese es el diccionario de un plano. Bueno, aquí seguimos viendo lo de los planos en la simbología, y ya esto es tubería, que esto es parte hidráulica, que sí me entiende cómo se representa una bomba, un ventilador, planos de tuberías, planos eléctricos. Aquí no vamos a tardar tanto porque esto no es mucho que ver con el curso como tal. Bueno, las líneas de cota, vamos a dejarla para la próxima clase. Vamos a dejarlo hoy por ahí. Vamos a dejar la clase hasta ahí hoy, porque ya veo ya John Beleño dormido. No, mentira. Pero sí dejemos ahí porque sí me gustaría la próxima clase que ya vamos a meternos de hecho en un plano. ¿Sí me entiende? Vamos a agarrar un plano, le voy a mostrar un proyecto completo, se lo voy a compartir para que vayamos poco a poco avanzando en ese proyecto y ustedes puedan ir entendiendo todo lo que vamos a tener ahí. Entonces, Profe, cuéntamelo. ¿me puede repetir qué pena la actividad con la pasta de jabón? O sea, ¿hay que hacer el isométrico Ah, bueno, o qué? lo voy a explicar nuevamente, claro, cómo no. Fíjense, ustedes tienen estas vistas, ¿cierto? De un sólido, donde sabemos que la parte de abajo es la superior, esta es la de frente y esta es la de un lado. Por decirlo así, este es frontal, alzado, perdón, superior, alzado y de frente y de un lado. Y basándose en estas vistas, ustedes tienen que generar un sólido. Le voy a nuevamente a mostrarle el ejemplo del muchacho que tengo por aquí ya resuelto. Fíjense, por lo menos este caso, o este que es más, vamos a ponérselo en grande, yo creo que lo tengo aquí ya abierto. Vamos a hacerlo por aquí. Fíjate, este por lo menos, mira, aquí estoy dando la solución. Este sólido, si lo vemos desde arriba, aunque está malo, miren, si se fijan bien, este no convence. Ah, o quizás la foto está mal tomada, ¿verdad? Esto tiene algo sospechoso aquí, pero fíjense, este sólido es el producto de estas vistas de aquí. Es decir, si yo veo este sólido desde arriba, se debería ver así. Aunque en este caso no cumple.
¿cierto? Porque desde arriba no se ve así. Pero, digamos, el verdadero... Profe, y la escala. O sea, No, la escala es la que según la ustedes medida. quieren. Ah, bueno. A la Listo. escala que ustedes... Lo importante es que sepa interpretar el sólido. Fíjate que aquí el caballero, muy bonito la presentación, pero se pifió. Por lo menos este. ¿Sí ven? Porque él desde arriba, este sólido no se va a ver así. Desde arriba, aquí le falta un cachito. ¿Sí ven? Que aquí no Lo que le... tiene que darle la vuelta. Está mal tomar la foto, pero se lo coloca del otro lado del perfil. Ajá, pero fíjate que todos hay Ya. una L. Y cuando tú lo tomas de este frente, la L no sale. De este frente no está la L, lo toma del perfil de abajo, da la L. Bueno, ya es cuestión de que yo no veo esto no lo veo aquí. Pues si analizas dónde está este cuadrito, aquí no hay ningún cuadrito por ningún lado. Aquí le falta un pedacito. Vamos a ver los otros, por aquí debe haber otro. Mira, este sí es el correcto, ¿eh? ¿Sí lo ves aquí? Aquí hay un Sí, cuadrito sí. y aquí. Este sí lo hizo bien. ¿Sí ven? Entonces fíjense que eso es lo bueno de ir viendo y aprender a crear esos sólidos basándose en un dibujito. Fíjense, ahí está este, bueno, yo creo que, porque yo a ellos le puse uno más difícil, que a los otros sí los puse a pensar, yo porque, digamos, lo estoy tratando con cariño, ustedes, fíjense, aquí está el otro. Ahí ya prácticamente les mostré lo que tenían que hacer, la pirámide, que esto sí está muy fácil, mira, desde arriba se ve así, de un lado se ve así, de un lado se ve así. Este es el más fácil que hay. ¿Sí? Y aquí está el otro sólido, ¿eh? Ya aquí pueden ver desde arriba cómo se ve de un lado. Entonces la escala la escogen ustedes. Ojalá lo hagan en escala, porque yo no le pongo la escala porque yo sé que es difícil, porque si se equivocan de verdad, ya ¿cómo voy a hacer? Entonces pierden el jabón, por decirlo así. Pero si lo quieren hacer escala, perfecto. ¿Cierto? Porque si ustedes no tienen que medir 5 centímetros y de repente se le embarran, quedan viendo un chispero. Entonces, bueno,